Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Andrés Felipe Torres, soy estudiante del curso de Filosofía de la Mente y en esta ocasión quiero tratar el tema del conductismo con un enfoque filosófico y psicológico que ha sido central en el estudio de la filosofía de la mente en el siglo XX. El conductismo pues, se enfoca en el comportamiento observable como base para entender la mente. Y a lo largo de la presentación pues exploraremos cómo el conductismo ha influido en la filosofía de la mente y cómo se ha comparado con otras teorías como el funcionalismo y la teoría de la identidad de la mente. Principalmente encontramos aportes de Gilbert Wright, quien critica al dualismo cartesiano, diciendo que esta crítica del dualismo donde se divide el cuerpo y mente como si fueran dos cosas completamente diferentes entre la res cogitans y la res extensa, la cosa que piensa y la cosa que existe. Em, Según Ryle, esta división está basada en un malentendido del lenguaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros como seres humanos estamos malentendiendo esta explicación, ya que el problema pues principal de esta confusión es porque entendemos términos mente y conciencia de una forma imprecisa, lo que nos lleva a una confusión. Él sugiere que las ideas de Descartes sobre la mente y el cuerpo son útiles, pero que las entendemos de forma errónea gracias al lenguaje. Entonces es interesante ver cómo el lenguaje que nosotros utilizamos nos lleva a nosotros, seres humanos, a entender una realidad diferente de lo que se está viviendo, de una forma diferente, lo expresamos de una forma diferente, lo interpretamos de una forma diferente, llega a nosotros de una forma diferente. Riley tiene pues su problema del lenguaje y argumenta pues que el problema principal está entre la separación de cuerpo y alma que usamos en el lenguaje. Pues él dice que aparece pues una división, pero que aparentemente hay una conexión entre las dos, que están conectadas, que una vive gracias a la otra. Entonces dice que el lenguaje es poderoso, pero si no lo usamos bien, puede llevarnos a errores en nuestra comprensión de lo que significa tener una mente. Sigue como con esa misma línea del lenguaje. O sea, el lenguaje es el que trata de explicarnos a los seres humanos esta realidad mental, cómo la mente se comporta, cómo la mente está configurada. Y entonces es importante ver que el lenguaje toma esa importancia. Perdone la redundancia, toma esa importancia significativa para el ser humano. O sea, el lenguaje cuando no es bien expresado, no dice lo que realmente se quiere decir o quizás no se trata de llegar a la persona con lo que nosotros queremos expresar y queremos darle a conocer. Así seguimos con las contribuciones de Sellars, que sigue una misma línea de Riley y se enfoca en cómo el lenguaje juega un papel importante para entender la parte mental. Y este dice que la mente y sus estados se expresan a través del comportamiento verbal. O sea, nosotros a raíz de cómo hablamos, cómo expresamos, nos damos a conocer mentalmente. Y expresa que lo que pensamos y sentimos se manifiesta como hablamos y nos comportamos, lo que decía anteriormente, o sea, el comportamiento verbal se hace conocer de una forma impresionante en los seres humanos, sea no verbal o verbal, sea hablando o expresando para que la otra persona me entienda. Y dice que la mente no es un misterio separado del mundo, sino que es algo que se puede entender y describir a través del lenguaje. Esa importancia que viene dando el lenguaje al ser humano es importante porque es la forma en que nosotros nos expresamos, nos damos a conocer, en que hablamos, en que reflexionamos, etcétera.
Luego seguimos con las críticas de Keynes al dualismo y tiene dos apartados donde dice que un análisis conceptual dice que critica el dualismo cartesiano pero desde una perspectiva diferente y según él hay que entender la mente, debemos analizarla mediante conceptos y no comportamientos, importante. Los conceptos que son el lenguaje y todas estas cosas, no los comportamientos que hacen al ser humano. Y por el otro lado está que la conducta es importante y que no basta para explicar lo mental. El lenguaje es esencial. Kane enfatiza que como seres humanos podemos expresar nuestros pensamientos y sufrimientos gracias al lenguaje. Entonces, es ver cómo el conductismo trae una misma línea del lenguaje para expresar la forma en que se explica la mente, como la mente en cómo nos expresamos con los otros, en cómo llega el lenguaje a nosotros, en cómo aprendemos del lenguaje. Gracias a esto llegué a un libro que se llama De animales a dioses de Yuval Harari, donde su teoría del lenguaje es cómo ha evolucionado el hombre a través de la historia para llegar a lo que es hoy gracias al lenguaje y a cómo se comunica con los demás. Entonces es relevante ver cómo el lenguaje toma cierto sentido para que el hombre pueda entender eh, cuestiones filosóficas que se daban por divisiones del cuerpo y la mente de Descartes. O sea, como el lenguaje, gracias al lenguaje, porque el lenguaje pues causa errores y no se lleva a dar una explicación correcta de lo que sí funciona, porque pues es una teoría válida, pero pues el lenguaje nos lleva a errores. El lenguaje nos lleva a errores en cuestiones en cómo explicamos a los demás, en cómo vemos a los demás, ¿cierto? En todo este sentido. Entonces, es relativamente interesante ver que el lenguaje forma parte primordial del ser humano, no solo para entender, sino para hacerse forma de vida. Y a eso llego a la otra teoría que tengo, que es la teoría de Wittgenstein y su lenguaje, que es el hombre se forma a partir del lenguaje. Y una de las frases célebres de Wittgenstein es, el lenguaje es el límite de mi mundo. Los límites del lenguaje, perdón, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, como vemos esos límites, conocemos el mundo y esa realidad en la que nos vivimos. Wittgenstein se centró pues en cómo usamos el lenguaje para entender conceptos psicológicos como el pensamiento. Y para él, la forma en que hablamos y usamos palabras refleja cómo entendemos la realidad, cómo entendemos esa forma de ver los otros, cómo entendemos la realidad en la que vivimos, en la que nos comportamos, la que nos rodea. Ese lenguaje es importante porque no es simplemente decir y hablar y tirar de alguna forma lo que pensamos, sino que es entender eso que pensamos y saber decir eso que decimos mediante el lenguaje, mediante las expresiones, mediante las conjunciones, etcétera. Es como nosotros llegamos a los demás gracias a lo que tenemos, a lo que reflexionamos. Y significados y contextos no se trata solo de experiencias subjetivas, sino cómo el lenguaje nos enseña a ver el mundo. Y además, Williamson sugiere que el significado de los conceptos está ligado a nuestra forma de vida y contexto cultural, lo que influye en cómo aprendemos y usamos nuestros conceptos. Lo que yo decía, la cultura influye en cómo nosotros aprendemos, en cómo nosotros vemos los demás, en cómo el lenguaje de los demás llega a nosotros. Entonces, me parece interesante eso, que el lenguaje toma forma en la vida del ser humano para entenderla y para ayudar a explicar sus conceptos de mente. Luego, pues llegamos a un escrito que encontré por ahí de un filósofo que se llama Paul Ruiz Santos y el funcionalismo, y este tiene dos apartados. Primero, los estados mentales y cómo funcionan. El Ruiz dice que los estados mentales tienen cierta conexión
los estados cerebrales entre personas, o sea que entre personas hay como una similitud de estados cerebrales, o sea que cierta forma los hombres tenemos pues ciertas similitudes en cómo nos expresamos, bueno, no en cómo nos expresamos, en cómo sentimos, en que sentimos dolor, en que sentimos pérdida, en que sentimos frustración, en que el cerebro pues manda comandos al cuerpo para moverse de una cosa y la otra. eh, pero mentalmente ya la cosa cambia, ya los hombres no somos iguales, en la forma en que pensamos, cada uno tiene su mundo totalmente diferente, cada uno es totalmente diferente y cada uno se lleva y se comporta pues de una forma diferente, que es lo que habla del emergentismo, diciendo que la idea de que la mente surge del cerebro pero tiene sus propias leyes. Esta teoría busca entender la mente de manera que no sea reducida simplemente a procesos cerebrales, evitando caer en la trampa de considerar la mente como algo secundario o sin importancia. O sea, la mente tiene mucha importancia en cómo actuamos y vivimos los seres humanos, en cómo nos comportamos, como lo decían autores anteriores, que no es solo la importancia, pues que es los conceptos son importantes, pero ya a raíz de que va avanzando el tiempo, también los comportamientos se vuelven importantes en el ser humano. O sea, lo mental se vuelve importante en sus comportamientos, en cómo se muestra a los demás, etcétera. Y para finalizar, tenemos pues esta interacción del conductismo mente-cuerpo, donde dice que se centra en el comportamiento observable, negando que la mente tenga un impacto causal en el mundo físico, aunque acepta que el mundo físico afecta nuestra vida mental. Esto es de una forma donde, de alguna forma, pues el impacto del mundo físico no está condicionado por la mente, sino que más que todo lo físico afecta a nuestra mente. Y ya para terminar, tenemos pues el materialismo no conductista, que tiene pues sus dos teorías, que es la teoría de identidad mente-cerebro y postura alternativa, diciendo que los procesos mentales son procesos cerebrales, y la otra postura dice que la mente podría involucrar más factores, más factores que solo cerebro. Entonces, es como ver que no solo es o sea, una teoría habla que solo se puede agregar procesos cerebrales para entender los procesos de las personas, y la otra todo lo contrario, cómo otros factores pueden hacer para que el ser humano se pueda entender, como lo decía en filósofos anteriores, como ejemplo, el que se lleva solo por conceptos y no por comportamiento, se puede ver acá. No solo es por concepto, no solo se lleva por conceptos, sino también por eh, comportamientos. Y a forma de conclusión, se podría decir que la exploración de la mente ha evolucionado desde siempre a la observación y el comportamiento, y que hasta los enfoques más complejos se consideran en las relaciones entre el cerebro, mente y lenguaje. Filósofos como Riley, Seeger y Kennan han destacado la importancia del lenguaje de la mente, surgiendo de nuestras palabras y conceptos se puedan crear divisiones innecesarias entre lo mental y lo físico. Al final, estas teorías nos invitan a considerar cómo entendemos nuestra propia mente, reconociendo que es un tema complejo que involucra tanto la biología, lo lingüístico y lo cultural. Muchas gracias por su atención.